A los 72 años descubrí que la venganza se sirve con paciencia, creatividad y un toque especial de humor. Cuando Gustavo, mi único hijo, me llamó aquel viernes con esas palabras arrogantes, algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue ira lo que sentí, fue liberación. Su frase aún resuena en mi mente. Deja todo listo. Estoy llegando al campo con mi esposa y otras 10 personas. Si no te gusta, solo vuelve a la ciudad. Como si yo fuera una empleada, no su madre. Como si ese pedazo de tierra que compré con el sudor de 4 décadas de trabajo fuera un resort a su disposición. Mi nombre es Aparecida Fonseca. Construí una red de posadas desde cero después de que mi marido falleciera cuando Gustavo tenía solo 6 años. Fueron años de despertar antes de que saliera el sol y dormir mucho después de la medianoche, lidiando con huéspedes exigentes, empleados, burocracias infinitas e impuestos que parecían multiplicarse. Crié a mi hijo sola durante todo ese tiempo, dándole lo mejor que el dinero podía comprar. Y tal vez ese haya sido mi mayor error. Hace 6 meses decidí que era suficiente. Vendí la red de posadas por un precio justo, no una fortuna, pero lo suficiente para garantizar mi comodidad por el resto de mi vida. ¿Y qué deseaba más? Paz, silencio, despertar con el canto de los pájaros en lugar del ruido de huéspedes quejándose de toallas. Ver el amanecer sin tener decenas de mensajes urgentes en el celular. Sentir el olor a tierra mojada en lugar de los productos de limpieza industrial que marcaron mi rutina durante décadas. Así fue como encontré la finca Recanto das Araras, cerca de São João del Rei, en Minas Gerais. 150 hectáreas de puro verde, una casa principal de estilo colonial que reformé con cariño, manteniendo la esencia histórica, pero añadiendo el confort que mis huesos cansados pedían. Contraté a Sebastião Pereira como capataz, un hombre de 78 años que parecía haber nacido en esa tierra de tanto que la conocía. Y también a Jurema Santos, una mujer dedicada de 53 años para administrar la casa y hacerme compañía. Rápidamente se convirtieron en más familia para mí que muchos parientes de sangre. Las primeras semanas fueron de adaptación, aunque deseaba paz. 40 años gestionando posadas no desaparecen de la noche a la mañana. Me despertaba a las 5 por hábito sin despertador. Me sentía desorientada, sin saber qué hacer con tanto tiempo libre. Comencé a explorar la propiedad. Descubrí una pequeña cascada escondida entre los árboles, que bauticé como la Cascada de la Libertad. Allí, sentada en las piedras, escuchando solo el agua, finalmente comprendí lo que significaba verdadera tranquilidad. Mi hijo Gustavo, ejecutivo de marketing en Sao Paulo, llamaba raramente, «Mamá, ¿cómo te las arreglas en este fin del mundo?». Así se refería a mi paraíso, siempre con ese tono condescendiente, como si mi elección fuera una excentricidad de anciana. Pero yo sabía lo que había detrás de ese desprecio. Siempre contó con mi dinero, mi disponibilidad, mis posadas como extensión de su casa para fines de semana y feriados. Hace meses se casó con Bianca Recende, una influencer digital de 41 años, que se proclama experta en estilo de vida. Nunca entendí bien lo que eso significa, pero sé que pasa el día exhibiendo productos caros, destinos exclusivos y dando consejos sobre cómo ser auténtico, todo mientras usa filtros que la transforman en otra persona. Nunca me he llevado bien con ella, no por lo que hace, sino por la forma en que trata a las personas a su alrededor, especialmente a los empleados de restaurantes, tiendas y a la madre de su esposo. La primera vez que visitaron la finca hace 3 meses fue un desastre. Bianca se quejó de la internet lenta, de la falta de aire acondicionado en todas las habitaciones, de los insectos, del calor, de la comida demasiado simple. Trajo 4 maletas para un fin de semana y solo se quedó una noche alegando una emergencia profesional que luego descubrí en las redes sociales era el lanzamiento de una línea de cosméticos importados. Gustavo, como siempre, se puso de su lado. «Mamá, necesitas modernizar este lugar. Nadie aguanta este calor y esta comida de campo. ¿Por qué no contratas a un chef?». Tragó en seco y recordé cuántas veces comí el mismo arroz con frijoles durante días seguidos para pagar las mensualidades de su escuela privada, los cursos de inglés, los viajes internacionales. Respiré hondo y solo sonreí. «Hijo, la finca es simple porque así me gusta, es mi refugio». Se fueron el domingo temprano y sentí un alivio tan grande que me encontré llorando en la terraza mientras observaba el polvo levantado por el coche alejándose. No era tristeza, era pura liberación. Jurema me trajo un café y se sentó a mi lado.
Doña Aparecida, usted es demasiado buena. Ese chico no valora nada de lo que usted ha hecho. En las semanas siguientes, retomé mi rutina tranquila. Aprendí a hacer pan casero con Jurema. Sebastião me enseñó a montar a caballo. Sí, a los 72 años, subí a un caballo por primera vez en mi vida. Caí 3 veces, me levanté 4. Comencé un pequeño jardín de hierbas aromáticas. Leí 12 libros que estaban en mi lista desde hace años. Veía el atardecer todos los días desde el Mirador de la Serenidad. El punto más alto de la propiedad. La vida finalmente tenía el sabor que siempre deseé. Hasta aquella viernes de junio cuando mi celular sonó, era Gustavo. Generalmente cuando él llama es porque necesita algo. Dinero, consejos sobre negocios o para quejarse de algo. Contesté ya con el corazón apretado. Mamá, ¿todo bien? Te llamo para avisarte que vamos a la finca mañana. Qué bien, hijo. Prepararé tu habitación y haré ese pollo de campo que te gustaba cuando eras niño. Ah, no es solo eso. Llevo a Bianca, claro. Y más invitados. ¿Invitados? ¿Cuántas personas? Hubo una pausa, como si estuviera calculando mentalmente. Bueno, además de mí y de Bianca, viene Clarice, su hermana, con su esposo Eduardo, la amiga de Bianca, Larisa, con su novio, 2 parejas amigas del trabajo que quieren conocer el refugio rústico de mi madre. Y el fotógrafo de Bianca para registrar el fin de semana para su Instagram. Hice las cuentas, 12 personas. 12 personas en mi casa, sin una invitación adecuada. 12 personas invadiendo mi espacio, mi paz, mi silencio conquistado a tanto costo. Sentí la sangre hervir en las sienes, pero mantuve la voz calma. Hijo, la finca no está preparada para tanta gente. No tengo suficientes habitaciones, comida almacenada, ni preparativos para. Fue cuando me interrumpió con esa frase que cambiaría todo. Deja todo listo. Estoy llegando a la finca con mi esposa y 10 personas más. Si no les gusta, solo regresen a la ciudad. Silencio. Mi silencio fue tan profundo que preguntó si aún estaba en la línea. Estaba procesando cada palabra, cada entonación de esa frase arrogante. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No se trataba solo de la invasión, sino de años y años siendo tomada por sentada, de tener mi espacio, mi tiempo, mi dinero, mi vida considerados como propiedad de él. Está bien, hijo. Regresaré a la ciudad entonces. Pareció sorprendido por mi rápida aceptación. Tal vez esperaba la resistencia habitual, seguida de mi rendición, pero no esta vez. ¿En serio? ¿No te vas a enojar? No, hijo, también es tu sitio. Mentí. En ese momento decidí que necesitaba aprender una lección sobre respeto y consideración. Tan pronto como colgué, llamé a Jurema y Sebastião a la terraza de la casa principal. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Me senté en la silla mecedora, serví 3 copas de licor de jabuticaba que había hecho yo misma y comencé a exponer mi plan. Al principio me miraron asustados. Luego tímidamente comenzaron a sonreír y cuando terminé de explicar, los 3 reímos tanto que las lágrimas corrían por nuestras caras. A la mañana siguiente desperté temprano como de costumbre. El sol aún no había salido por completo. Solo una luz dorada comenzaba a asomarse detrás de las montañas que abrazan mi sitio. Tomé mi café en la terraza sintiendo el rocío aún fresco en las plantas y escuchando el canto de los pájaros que dan nombre a la propiedad. Recanto de las araras no fue un nombre que inventé, ya existía y decidí mantenerlo por respeto a la historia del lugar. Y porque de hecho tenemos decenas de guacamayas canindé que hacen sus nidos en los árboles más altos. Mientras observaba a una de ellas volar majestuosamente contra el cielo que comenzaba a aclararse, reflexioné sobre mi camino hasta allí. Siempre he sido una mujer de ciudad. Nací en Belo Horizonte, crecí entre edificios, bocinas y el ritmo acelerado que Sao Paulo intensificaría años después. Cuando me casé con Carlos a los 22 años, imaginaba una vida tradicional, tal vez algunos hijos, una casa cómoda, fines de semana en familia. Él era ingeniero. Yo administraba una pequeña posada que heredé de mis padres, pero la vida es impredecible. Carlos falleció en un accidente de auto cuando Gustavo tenía solo 6 años.
De repente me vi sola con un niño pequeño y una posada que apenas cubría los gastos. Fue entonces cuando descubrí una fuerza dentro de mí que ni sabía que existía. Transformé esa posadita en una red respetada. Estudié administración en las madrugadas. Toqué puertas que se cerraban en mi cara por ser mujer y viuda. Muy arriesgado, doña Aparecida. ¿Y si se enferma? ¿Quién cuida del niño? ¿Quién paga el préstamo? A cada no me fortalecía. Comencé expandiéndome a ciudades vecinas, luego a destinos turísticos en Minas y después a la costa. Cuando Gustavo cumplió 15 años, ya teníamos 5 posadas y 70 empleados. A sus 20 años, eran 12 establecimientos y más de 200 colaboradores en 3 estados. Mientras el negocio crecía, yo disminuía. Perdí cumpleaños de mi hijo, graduaciones, partidos de fútbol, siempre con la justificación de que estaba construyendo un futuro para los dos. Gustavo creció como hijo único de madre soltera, exitosa, con todo lo que el dinero podía comprar y poco de lo que realmente importaba, tiempo, presencia, límites. Se graduó en marketing, trabajó en multinacionales y hoy es director de una gran agencia. Debo reconocer que tiene talento, pero también tuvo todas las puertas abiertas, escuelas de élite, intercambios, conexiones que construí a lo largo de los años y que le ofrecía en bandeja. Nunca me quejé. Era mi único hijo. Pensaba que era mi obligación. Suspiré tomando el último sorbo de café, mientras esos recuerdos pasaban como una película acelerada en mi mente. El sol ya estaba completamente sobre las montañas. Ahora esparciendo una luz cálida por el valle donde se encuentra la casa principal. Una construcción de la década de 1930 que mantiene el encanto colonial, con sus amplios pasillos, techos altos, ventanas generosas y una terraza que rodea toda la casa. Jurema apareció trayendo más café y rebanadas de pastel de maíz. Ya estaba sonriendo. Cumpliendo con el plan que trazamos la noche anterior. Doña Aparecida, ya hablé con don Sebastián. Está preparando los caballos. Sonreí de vuelta sintiendo una mezcla de ansiedad y una extraña alegría rebelde que no experimentaba desde mi juventud. Entonces, empecemos, Jurema. Solo tenemos unas pocas horas antes de que lleguen. Entramos juntas a la casa. La residencia tiene 5 habitaciones, todas decoradas con un equilibrio entre lo rústico y lo elegante. Camas de madera maciza encargadas a un artesano local, colchones cómodos que traje de la capital, sábanas de algodón egipcio, un lujo que me permití, y antigüedades que fui coleccionando a lo largo de los años. Los baños son modernos y funcionales, manteniendo elementos originales como lavabos de mármol y espejos antiguos restaurados. Comenzamos a desmontar todas las camas, apilando los colchones en el centro de cada habitación. Retiramos las sábanas limpias, dejando solo los protectores. Sacamos las toallas de los baños, manteniendo solo una en cada uno, las más viejas y desgastadas que encontramos. Desconectamos el router de internet, escondiéndolo en mi habitación, que sería cerrada con llave. En el salón, la sala principal es espaciosa, con sofás de cuero que traje de mi casa en Sao Paulo, una mesa de centro de madera reciclada y alfombras persas que he coleccionado a lo largo de la vida. En las paredes, cuadros de artistas brasileños que siempre admiré. En un rincón, un piano que aún no he aprendido a tocar, pero prometí a mí misma que aprendería en esta nueva etapa. También hay un comedor con una mesa para 12 personas. La ironía no me escapó en ese momento. Y una cocina amplia y bien equipada, con una isla central donde me gusta desayunar, cuando el tiempo está demasiado frío para la terraza. Sebastián llegó alrededor de las 9 trayendo consigo luna, trueno, flor, viento y chico. Los 5 caballos que mantenemos en la finca son animales dóciles, acostumbrados a los humanos, usados para pequeños paseos por la propiedad y para el trabajo diario. Doña Aparecida, ¿está segura de esto?, preguntó él, rascándose la cabeza canosa, aún con una expresión entre divertida y preocupada. Absoluta, Sebastián. Es hora de que mi hijo aprenda algunas lecciones que no enseñé cuando debía. Entonces comenzamos a guiar los caballos hacia la casa principal. El primero en entrar fue Luna, una yegua blanca de temperamento tranquilo. Dudó en la entrada, sin entender lo que queríamos, pero con zanahorias y manzanas, pronto logramos que entrara. Los otros siguieron con menos resistencia.
Los animales estaban inquietos al principio, no acostumbrados al piso de madera que hacía ruidos extraños bajo sus cascos. Jurema esparcía heno por los rincones para que se sintieran más cómodos. Poco a poco fueron relajándose y explorando el nuevo ambiente. Mientras tanto, Sebastião y yo fuimos a la piscina, una estructura moderna que mandé construir con vista al valle. Apagamos el sistema de filtración y echamos hojas secas, tierra y un poco de colorante natural que Sebastião usaba para teñir cuero. El agua cristalina pronto se convirtió en un tono verde marrón, nada invitante. Regresé a la casa, donde los caballos ya estaban más a gusto. Moleque, el más joven, había derribado un jarrón de flores en la sala y masticaba alegremente las bromelias. Trovao, el más grande de todos, acababa de dejar un regalo maloliente justo sobre mi alfombra persa favorita. En lugar de irritarme, me reí a carcajadas. Jurema me miró como si hubiera enloquecido. «Dona Aparecida, ¿está realmente bien con esto?» «Jurema, esa alfombra costó $25.000. Gustavo lo sabe porque se quejó cuando la compré, diciendo que era un desperdicio de dinero. Ahora verá el verdadero desperdicio, la falta de respeto por el espacio de los demás». Continuamos con los preparativos. Esparcimos sábanas viejas por los rincones, como si hubieran sido usadas y abandonadas. Dejamos platos sucios en el fregadero, comida en mal estado en la nevera. Colocamos las luces de la casa en un esquema irregular, algunas funcionando, otras no. Alrededor del mediodía, nuestro trabajo estaba casi completo. La casa principal, antes impecable, ahora parecía haber sido abandonada a la carrera y ocupada por invasores salvajes. Los caballos paseaban libremente, dejando recuerdos por donde pasaban. El olor ya no era de los más agradables. Fue entonces cuando tuve la idea final. Le pedí a Sebastião que instalara una pequeña cámara de seguridad disfrazada en el candelabro antiguo que colgaba del techo de la sala. Era una cámara que había comprado para monitorear la entrada de la finca, pero nunca había instalado. Él hizo la instalación y la configuró para transmitir directamente a mi tablet. Ahora solo falta el mensaje, le dije a Jurema, que pronto trajo papel y bolígrafo. Me senté en la terraza trasera, el único lugar aún intacto, y pensé cuidadosamente en lo que escribiría. No quería ser cruel, solo dar una lección. Después de algunos intentos, redacté: «Querido hijo, siempre me enseñaste que la familia debe ayudarse mutuamente. Como ustedes vinieron a disfrutar de la finca, pensé que también era justo que ayudaran a mantenerla. El costo para limpiar este lugar es de $14.000. Si desean contratar el servicio, el número de la empresa de limpieza está abajo. O pueden ahorrar y limpiar ustedes mismos. Las herramientas están en el cobertizo de atrás. Con cariño, mamá. PD, estaré incomunicada durante 2 semanas en un retiro espiritual en el monasterio de San Benito. Disfruten de su estancia». Abajo escribí el número de celular de Jurema, que aceptó atender como si fuera de la empresa Limpieza Express. Puse la nota en un sobre y la dejé sobre la mesa de centro de la sala, entre 2 recuerdos frescos de luna y trueno. Era casi la 1 de la tarde cuando terminamos. Miré a mi alrededor el caos organizado que habíamos creado y sentí un pinchazo de culpa. Después de todo, era mi casa, mi santuario. Pero entonces recordé las palabras de Gustavo: «Si no te gusta, solo vuelve a la ciudad». La arrogancia, la falta de consideración, el trato como si fuera desechable. No, él necesitaba esta lección. «Dona Aparecida, todo está listo. Los caballos tienen suficiente comida y agua para estar cómodos hasta mañana, cuando volveremos a buscarlos», dijo Sebastião. «Y he puesto agua mineral y algunos bocadillos en la camioneta para su viaje», añadió Jurema. Agradecí a ambos no solo por la ayuda con el plan, sino por la lealtad y amistad que habían demostrado en los últimos meses. Eran más familia para mí en ese momento que mi propio hijo. Tomé una pequeña maleta que había preparado la noche anterior, con ropa para algunos días, medicamentos y artículos personales. Cerré mi habitación, el único espacio que permanecía intacto, y guardé la llave en el bolsillo. Eché un último vistazo a la casa, ahora ocupada por 5 caballos, que parecían curiosamente satisfechos con su nuevo entorno. «Vamos, chico, no muerdas el sofá», grité al caballo más joven que intentaba acomodarse en mi sofá de cuero italiano. Él relinchó como si entendiera, pero continuó su exploración.
Entré en mi camioneta, una Toyota Hilux que compré cuando me mudé al campo. Otro choque para Gustavo, que pensaba que debería tener un coche de señora, como un Corolla o algo similar. Arranqué el motor y antes de partir miré a Jurema y Sebastião, que saludaban desde el porche. «Cuídense bien de mis nuevos inquilinos», grité riendo. «Y manténganme informada de todo». Conduje los 8 kilómetros por la carretera de Buritis, el camino de tierra que conecta la finca con la carretera principal. Era una carretera bien cuidada que hice gravillar tan pronto como compré la propiedad, pero aún así requería atención, especialmente en las curvas. Mientras conducía, mi corazón latía acelerado, una mezcla de nerviosismo y emoción. Estaba en camino a São João del Rei, donde mi amigo Antonio Cavalcante me hospedaría por unos días. Antonio, además de ser un amigo de larga data, es abogado retirado y fue quien se encargó de toda la documentación cuando compré la finca. Conoce bien la historia con Gustavo y cuando llamé la noche anterior explicando el plan, se rió tanto que casi se atraganta. Aparecida, siempre has sido dura en los negocios, pero nunca imaginé que harías algo así con tu propio hijo, dijo entre risas. A veces el amor también necesita ser duro, Antonio. Y es precisamente porque amo que no puedo permitir que continúe así, tratando a las personas como objetos a su disposición. El viaje hasta São João del Rei duró alrededor de 1 hora. Pasé el tiempo recordando momentos de la infancia de Gustavo, cuando era un niño dulce que dibujaba tarjetas para el Día de las Madres, cuando me esperaba despierto incluso tarde en la noche para darme un beso antes de dormir, cuando lloró en mi hombro tras recibir su primer rechazo de una niña a los 13 años. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento se convirtió en este adulto egocéntrico que trata a su propia madre como una conveniencia? Quizás fue cuando comencé a compensar mi ausencia con regalos caros o cuando resolvía todos sus problemas con dinero o influencia, en lugar de dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Tal vez fue cuando no establecí límites claros, por miedo a perder su amor, ya que pasábamos tan poco tiempo juntos. Estas reflexiones me acompañaron hasta la entrada de la ciudad histórica. El tráfico era ligero, siendo un sábado común. Tras unos minutos por las calles de adoquines, llegué a la casa de color amarillo, la residencia colonial de Antonio, en São João del Rei. La casa era un hermoso ejemplo de la arquitectura colonial de Minas Gerais, con ventanas de madera azul, paredes blancas inmaculadas y un jardín interno con un ipé que daba nombre al lugar. Antonio me esperaba en la puerta con una sonrisa que mezclaba diversión y complicidad. «Bienvenida, terrorista», bromeó al recibirme con un abrazo apretado. «¿Quieres una copa de vino para celebrar tu rebelión tardía?» Acepté la oferta y nos sentamos en la terraza interna que rodeaba el jardín central. El sol de la tarde atravesaba las hojas del ipé, creando patrones dorados en el suelo de piedra. Era un lugar que exhalaba paz. Irónicamente lo opuesto a lo que acababa de preparar en mi propio hogar. «Entonces, ¿a qué hora llega la comitiva real al sitio?», preguntó Antonio, sirviendo un vino tinto de la región. Gustavo dijo que saldrían hoy temprano de São Paulo, considerando las paradas que seguramente harán en el camino. Y la necesidad de Bianca de tomarse fotos para Instagram en cada esquina, deberían llegar alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Miré el reloj. 2:20, en teoría, ya estarían en camino, probablemente en la carretera entre São Paulo y Minas Gerais. Como si respondiera a mis pensamientos, mi tablet emitió una alerta. Era la cámara de seguridad detectando movimiento en la entrada de la casa principal del sitio. Antonio y yo nos acercamos ansiosos a la pantalla. La imagen mostraba 3 coches entrando en el patio. El BMW X5 negro de Gustavo al frente, seguido por un Mercedes GLE, que debía pertenecer a Eduardo, el esposo de la hermana de Bianca. Y por último un Audi Q5 que probablemente era de uno de los amigos. Coches importados para un camino de tierra. Ahí empieza el sentido común, comentó Antonio con ironía. Observamos mientras estacionaban y comenzaban a descargar una cantidad absurda de maletas. Parecía que iban a quedarse un mes, no un fin de semana. Bianca, usando un vestido blanco de lino totalmente inapropiado para el campo y zapatos de tacón, ya se quejaba de algo que no podíamos oír, gesticulando irritada por el polvo que los coches habían levantado. «Tu nuera es realmente un personaje», se rió Antonio. «Es nuera si depende de lo que pase hoy», respondí, sorprendiendo a mí misma con la firmeza en la voz. Continuamos observando mientras el grupo se acercaba a la puerta principal.
Gustavo tenía la llave y la giró en la cerradura, empujando la puerta con una sonrisa que pronto se transformaría en shock. El momento en que entraron y se encontraron con los caballos fue impagable. La cámara no captaba sonido, pero no era necesario. Sus expresiones lo decían todo. Bianca se llevó las manos a la boca horrorizada. Clarice, su hermana, comenzó a gritar algo señalando al suelo. Los amigos que no podía identificar claramente miraban atónitos, con sus celulares ya en mano, probablemente intentando captar señal de internet. Gustavo se quedó paralizado en la entrada, mientras los otros se aglomeraban detrás de él. Algunos intentando entrar, otros retrocediendo con expresiones de asco. Fue cuando Moleque, el caballo más joven y juguetón, se acercó alegremente a Bianca, probablemente atraído por algo brillante en su vestido. Ella saltó hacia atrás tan rápido que cayó sentada en la terraza. En el preciso momento en que Flor, la yegua marrón, dejaba caer un regalo humeante cerca de sus pies, Antonio y yo no pudimos contener las risas. Era como ver una película muda de comedia, excepto que era real, y yo era la directora detrás de la escena. Finalmente Gustavo pareció salir del trance y entró en la casa, caminando cuidadosamente entre los presentes dejados por los caballos. El resto del grupo permaneció en la terraza, aparentemente discutiendo qué hacer. Solo Eduardo, el cuñado banquero, siguió a Gustavo adentro. Vimos cuando mi hijo encontró el sobre en la mesa de centro. Su rostro, antes pálido de shock, ahora se ponía rojo de rabia mientras leía mi mensaje. Dijo algo a Eduardo, quien tomó el papel para leerlo también, y luego se lo devolvió con una expresión que parecía decir, «Estamos en problemas». Gustavo sacó el celular del bolsillo y comenzó a marcar seguramente mi número. En mi tablet podía ver su expresión volverse cada vez más frustrada mientras la llamada caía en el buzón de voz. «Creo que tu hijo está un poco molesto», comentó Antonio sirviendo más vino. «Acaba de descubrir que incluso a los 72 años, todavía eres más astuto que él». Sonreí, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y un leve remordimiento. Pero luego recordé la arrogancia de Gustavo, cómo trató mi casa como si fuera su propiedad, cómo irrespetó mi espacio y mi paz, sin pensarlo dos veces. «A veces necesitamos un choque para despertar», dije levantando mi copa. «¿La educación tardía?» Antonio levantó su copa también y brindamos mientras en la tablet veíamos el drama desarrollarse. Bianca gesticulaba furiosamente hacia Gustavo, que aún intentaba llamarme. Los demás ya comenzaban a regresar a los autos, claramente no dispuestos a pasar ni un minuto más en ese ambiente. «Vamos a acompañarlos hasta que salgan de la propiedad», sugirió Antonio. «No es necesario», respondí. «La cámara solo muestra la sala y la entrada, pero puedo llamar a Sebastião y pedirle que observe desde lejos». Tomé el segundo celular que mantenía para emergencias y llamé al capataz, quien atendió al primer toque. «Dona Aparecida, no va a creer lo que pasó», dijo él conteniendo apenas la risa. Estuvieron menos de una hora. El chico de traje incluso intentó convencer a los caballos de salir con zanahorias de la nevera, pero la luna es terca y no se movió de cerca del piano. Reímos juntos mientras me narraba otros detalles cómicos de la corta visita. Cuando colgamos ya estábamos más tranquilos, pero la satisfacción permanecía. «¿Y ahora?», preguntó Antonio, sirviéndome otra copa de vino. «¿Cuál es el siguiente paso de tu plan maligno?». Tomé un sorbo antes de responder. «Ahora espero. Dejo que Gustavo hierva por unos días, pensando que realmente me volví loca. El lunes Jurema y Sebastião limpiarán todo y devolverán los caballos al establo. Y yo solo volveré el miércoles o jueves cuando el sitio esté impecable nuevamente. ¿Y si realmente aparece con un abogado?». Me encogí de hombros. «El sitio está a mi nombre, comprado con mi dinero. No tengo nada que contestar. Además, ¿qué juez aceptaría un proceso por qué? ¿Terrorismo ecuestre doméstico involucrando caballos y una nota irónica?». Antonio levantó su copa en un brindis silencioso, reconociendo la lógica de mi argumento. Pasamos el resto de la noche conversando sobre los viejos tiempos, cuando éramos jóvenes empresarios construyendo nuestras carreras, sobre los desafíos de envejecer en un mundo que solo valora la juventud, y sobre los hijos. Antonio tiene dos, ambos viviendo en Europa, que llaman religiosamente cada semana y vienen a visitarlo 3 veces al año. Solo me di cuenta de cuánto estaba cansada cuando casi derribé la copa de vino vencida por el sueño.
Antonio me mostró la habitación de huéspedes decorada con el mismo buen gusto que caracterizaba el resto de la casa. Dormí como no lo hacía en años. Un sueño profundo y sin sueños, como si finalmente hubiera dejado un peso que cargaba desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente desperté con el aroma de café recién hecho. Antonio ya estaba de pie, preparando un desayuno digno de un hotel boutique. Frutas frescas, panes caseros, quesos de la región, jugos naturales, huevos de campo y por supuesto, un café fuerte y aromático, como solo Mina sabe hacer. ¿Dormiste bien, vengadora enmascarada?, bromeó mientras me sentaba a la mesa de la cocina. ¿Como una roca? Mejor que en las últimas semanas, para ser sincera, debe ser el peso de la conciencia que se ha quitado de tus hombros. Comentó sentándose frente a mí. O tal vez sea solo el placer de finalmente establecer límites. Esa frase me hizo reflexionar mientras saboreaba el café, establecer límites, algo que nunca hice adecuadamente con Gustavo desde que quedamos solo nosotros dos en el mundo. Quizás por culpa, quizás por miedo a perder su amor, quizás por estar demasiado ocupada construyendo un imperio para asegurar su futuro y olvidando construir su carácter. ¿Sabes, Antonio? Todo comenzó con una llamada, comenté mirando por la ventana de la cocina que daba al jardín interno. Una simple llamada telefónica que fue la gota que colmó el vaso. ¿La famosa llamada del viernes?, preguntó sirviendo más café. Aún no me has contado exactamente qué te hizo romper. Fue su tono más que las palabras en sí. Era como si estuviera dando órdenes a una empleada, no hablando con su madre. Como si mi casa, mi tiempo, mi vida fueran extensiones de sus propiedades disponibles para su uso cuando quisiera. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Primero, incredulidad. Luego una rabia que no sentía en años. Y entonces libertad, fue como si algo se rompiera dentro de mí, una cadena invisible que me mantenía atada a un patrón enfermizo de relación. Fuimos interrumpidos por el timbre de mi celular de emergencia. Era Jurema, aparentemente agitada. Doña Aparecida, su hijo está aquí de nuevo. Acaba de llegar solo esta vez. Está preguntando por todas partes dónde está usted. Le dije que no sabía, que solo mencionó que iba a la ciudad. Está alterado, no parece enojado, parece más preocupado, confundido. Está insistiendo en que necesita hablar con usted urgentemente. Dijo que esperará el tiempo que sea necesario. Esta no me la esperaba. Gustavo volviendo tan pronto y solo, sin Bianca, sin amigos, sin la comitiva, solo él, aparentemente dispuesto a esperar. Jurema, dile que no sabe cómo contactarme, pero que cree que estaré de vuelta el miércoles. Si quiere esperar, puede quedarse en la casa del capataz. ¿Los caballos siguen en la casa principal? Sí, señora. El chico está incluso acostado en el sofá de la sala, muy a gusto. No pude evitar sonreír. Genial, mantén todo como está. Si insiste mucho, dale el número de este celular, pero solo si es realmente necesario. Y manténme informada. Cuando colgué, Antonio me miraba con una expresión curiosa. ¿Qué fue eso? ¿El heredero rebelde regresó al castillo? Sí, y solo, aparentemente dispuesto a esperarme. Interesante. ¿Qué crees que significa eso? Reflexioné por un momento. No lo sé. Puede ser culpa, preocupación genuina o solo otro intento de manipularme. Gustavo siempre fue bueno interpretando el papel del hijo arrepentido cuando necesitaba algo. ¿Y qué vas a hacer? Seguiré el plan original. Dejarlo esperar, pensar, reflexionar. Si realmente quiere hablar conmigo, estará allí cuando regrese el miércoles. Pasé el resto de ese domingo en una paz aparente visitando la feria de artesanías local con Antonio, almorzando en un encantador restaurante en el centro histórico, caminando por las calles de adoquines de la ciudad, pero mi mente seguía volviendo al campo. A Gustavo, a los caballos en la sala, a la expectativa de lo que vendría después. El lunes por la mañana, recibí otra llamada de Jurema. Don Gustavo había pasado la noche en casa del capataz y, sorprendentemente, había ayudado a Sebastião con algunas tareas matutinas en el campo. Estaba tranquilo, silencioso, casi introspectivo, tan diferente del ejecutivo siempre apurado y hablando por teléfono que conocíamos. Preguntó por los caballos, doña Aparecida. Quería saber sus nombres, cuánto tiempo los tenía, si solían estar dentro de casa.
¿Y qué respondiste? Que los caballos normalmente están en el establo. Claro. Parecía genuinamente curioso. Incluso pidió darle zanahorias al pequeño. Dijo que el pequeño demonio había arruinado su saco italiano, pero que tenía que admitir que el caballo tenía personalidad. Esa información me sorprendió. Gustavo, interesado en los caballos, el mismo hombre que siempre mostró desdén por cualquier cosa relacionada con la vida rural. El mismo que en la última visita se negó a acercarse al establo porque olía mal. Jurema, mantén un ojo en él. No sé qué está pasando, pero esto no parece el Gustavo que conozco. Sí, señora. Ah, y don Sebastião quiere saber si debe comenzar la limpieza de la casa hoy mismo, ya que su hijo está aquí. Pensé por un momento. No mantendremos el plan original. Los caballos se quedan en la casa hasta mañana. Si Gustavo realmente quiere esperarme, que espere en las condiciones en que encontró el campo. Colgué sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Gustavo nunca fue conocido por su paciencia o capacidad para lidiar con la incomodidad. ¿Qué estaría pasando? Por la tarde recibí un mensaje de texto en mi celular principal, que había vuelto a encender solo para verificar las comunicaciones. Era de Gustavo. Mamá, sé que estás recibiendo estos mensajes en algún lugar. Necesito hablar contigo. Es importante. Estoy en el campo con tus caballos. Lua parece disfrutar del piano. Quizás tenga talento musical. Por favor, llámame o avísame cuando regreses. Estaré esperando. El tono era diferente, sin acusaciones, sin ira, casi humilde, y la observación sobre Lua y el piano. Había incluso una cierta ternura allí que no reconocía en mi hijo desde hacía años. Le mostré el mensaje a Antonio, quien lo leyó con atención. Parece que tu plan está funcionando mejor de lo que esperábamos, comentó. El choque puede haber sido suficiente para iniciar algún tipo de reflexión, o solo está jugando contigo, sabiendo que eventualmente cederás tal vez. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si por primera vez en mucho tiempo realmente está intentando conectarse contigo? La pregunta de Antonio me acompañó el resto del día. El martes por la mañana, tomé una decisión. Llamé a Sebastião y le pedí que comenzara la limpieza de la casa principal y devolviera los caballos al establo. ¿Y qué le digo a su hijo, doña Aparecida? Diga que fui yo quien llamó pidiendo la limpieza, que estaré regresando mañana como estaba planeado. Algunas horas después, recibí otro mensaje de Gustavo. Sebastião dijo que vuelves mañana. Los caballos han vuelto al establo. La casa está siendo limpiada. Voy a esperar. Tengo mucho que decir. Esa noche, mientras Antonio y yo cenábamos en su terraza, mirando las estrellas que brillaban sobre la ciudad histórica, me preguntó, ¿estás lista para el enfrentamiento de mañana? Reflexioné antes de responder. No sé si será un enfrentamiento. Por primera vez en años, realmente no sé qué esperar de Gustavo. ¿Tiene miedo de lo que va a encontrar? No es miedo, es más bien una inquietud. ¿Y si solo está fingiendo para manipularme? ¿Y si caigo en la misma trampa de siempre? Antonio tomó mi mano sobre la mesa en un gesto de apoyo que me recordó a Carlos, mi difunto esposo. Aparecida, eres una de las mujeres más fuertes e intuitivas que conozco. Sea lo que sea que Gustavo esté planeando, sabrás lidiar con ello. Ya has enfrentado desafíos mucho mayores. Sus palabras me confortaron y dormí sorprendentemente bien esa noche. A la mañana siguiente, miércoles, me preparé para regresar al sitio. Elegí cuidadosamente qué ponerme. Un pantalón de lino beige, una blusa de seda azul turquesa y un collar de perlas que había sido de mi madre. Quería sentirme segura para lo que fuera que viniera. Antonio insistió en acompañarme. Iré contigo hasta allí y volveré en taxi. Quiero asegurarme de que todo saldrá bien. Agradecí su preocupación y acepté su compañía. Durante el trayecto de regreso al sitio, repasé mentalmente todas las posibilidades de lo que podría suceder. Gustavo podría estar furioso, podría tener un abogado esperando, podría estar arrepentido, podría ser manipulador como siempre, o podría, tal vez, estar genuinamente transformado por la experiencia. La carretera de Buritis parecía más larga que nunca esa mañana. Cada curva traía una nueva ola de ansiedad, cada recta un nuevo escenario imaginado para el reencuentro.
Cuando finalmente avistamos las puertas del sitio Recanto das Araras, mi corazón se aceleró. En el patio frente a la casa principal, el BMW de Gustavo estaba estacionado, solitario y cubierto por una fina capa de polvo rojo. La casa parecía haber vuelto a la normalidad. Ninguna señal exterior de la invasión equina de los últimos días. Detuve la camioneta y respiré hondo antes de apagar el motor. Antonio puso la mano en mi hombro en un gesto silencioso de apoyo. Todo va a estar bien, dijo. Recuerda que ya lo hiciste. Mereces respeto. Asentí sintiendo una calma inesperada envolviéndome. Cualquiera que fuera el resultado de este encuentro, finalmente había tomado una posición. Había establecido un límite claro y eso por sí solo era una victoria. Salí del coche y caminé hacia la terraza, donde una figura solitaria se levantó al verme. Gustavo estaba diferente sin el traje impecable, vistiendo jeans y una camisa sencilla. Su rostro mostraba signos de cansancio y había algo en sus ojos que no podía identificar de inmediato. Nos detuvimos a unos pasos de distancia, midiéndonos en silencio, madre e hijo, unidos por la sangre, pero separados por años de expectativas no verbalizadas y límites no establecidos. ¿Qué sucedería a continuación determinaría el futuro de nuestra relación? ¿Si aún habría una madre? Gustavo finalmente habló, su voz más suave de lo que esperaba. Necesitamos hablar. Me mantuve firme sin avanzar para abrazarlo como habría hecho automáticamente en el pasado. Sí, necesitamos, respondí señalando los bancos de madera en la terraza. Vamos a sentarnos. Antonio, percibiendo la intensidad del momento, se alejó discretamente. Voy a pedirle un café a Jurema, dijo dirigiéndose a la cocina. Nos sentamos uno al lado del otro, mirando el horizonte montañoso que rodeaba el sitio. Gustavo parecía cansado con profundas ojeras y una barba de días que nunca había visto antes. Él siempre tan preocupado por su apariencia impecable. Sus manos, normalmente firmes, temblaban levemente. Estos 3 días han sido esclarecedores, comenzó, aún sin mirarme directamente. Nunca pensé que vería caballos en la sala de estar o que uno de ellos desarrollaría afinidad con su piano. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Al principio, estuve furioso. Pensé que te habías vuelto loco. Bianca casi tuvo un colapso cuando el chico manchó su bolso de Louis Vuitton con baba. Su madre amenazó con demandarte. Fue un caos. Hizo una pausa pasándose la mano por el cabello desordenado, otra señal de que algo había cambiado. Regresamos a Sao Paulo esa misma noche, todos quejándose, todos culpándome por haber venido. Bianca no dejó de hablar sobre el incidente, sobre lo loca que era mi madre, sobre cuánto costaría reemplazar sus cosas arruinadas. Pero a la mañana siguiente algo extraño sucedió. Mientras ella seguía hablando, me di cuenta de que no estaba escuchando. Era como si una voz interna, que había estado silenciada durante años, comenzara a murmurar. Se volvió hacia mí por primera vez. Sus ojos, tan parecidos a los de Carlos, estaban húmedos. La voz decía, ¿qué hiciste con tu madre? ¿Cómo puedes hablarle así? Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la compostura. No era el momento para emociones fáciles. Necesitaba escuchar todo. El domingo no pude aguantar más. Le dije a Bianca que necesitaba volver al sitio solo. Se enfureció. Dijo que estaba eligiéndote a ti en lugar de a ella. Tal vez lo estaba. Tomé el coche y conduje sin parar. Cuando llegué, Sebastião y Jurema parecieron sorprendidos de verme. Los caballos aún estaban en la casa. Él sonrió levemente al recordarlo. Pasé la noche en la casa del capataz. Una habitación simple, una cama estrecha. La mejor noche de sueño que he tenido en años. Por la mañana, Sebastião me despertó a las 5 para ayudar con las tareas del sitio. Nunca había hecho trabajo físico así, ¿sabes? En 4 décadas nunca había trabajado realmente con las manos. No necesitaba haberlo hecho, comenté. No, pero creo que sabía lo que hacía. Mientras alimentábamos a los animales, me contó historias sobre ti, cómo transformaste este lugar, cómo trabajas a su lado y el de Jurema todos los días, cómo aprendiste a montar a los 72 años. Gustavo hizo una pausa, tragando en seco. Madre, no te conocía todos estos años y no tenía idea de quién eras realmente, además de ser mi madre,
como si esa fuera tu única identidad. Estas palabras me impactaron profundamente. Era exactamente eso. Durante años fui reducida a un único papel en su vida, sin reconocimiento como individuo con deseos, sueños y límites propios. Pasé el día de ayer con los caballos, continuó. Sebastião me enseñó a cepillarlos, a limpiar sus cascos. El chico mordió mi manga 2 veces, pero creo que estamos llegando a un entendimiento. Rió suavemente. Es extraño, pero ahora creo que entiendo por qué amas tanto este lugar, estos animales. Hay algo tan real en todo esto. Una suave brisa movía las hojas de los mangos en el jardín, trayendo consigo el aroma de café fresco. Jurema apareció con una bandeja, sirviéndonos en silencio antes de retirarse. Antonio la siguió de regreso a la cocina, dándonos privacidad. Tomé mi taza, sintiendo el calor del café entre mis manos. Gustavo, ¿qué quieres decir con todo esto? Respiró hondo como si reuniera valor. Quiero disculparme no solo por la llamada del viernes, sino por años de egoísmo, de darte por sentado, de pensar que tu tiempo, tu espacio y tus recursos eran extensiones de los míos. Sus ojos encontraron los míos, sin desviar la mirada. Me convertí exactamente en el tipo de hombre que trabajaste toda tu vida para que no fuera. Arrogante e insensible, materialista, tratando a las personas como objetos, incluso a mi propia madre, y necesitó una invasión equina para que finalmente lo viera. No pude evitar una pequeña sonrisa al escuchar la expresión invasión equina, esa llamada. Continuó. Cuando te dije que volvieras a la ciudad si no te gustaba, no sé cómo pude decir algo tan cruel, tan ingrato. Este lugar es tu santuario, conquistado con décadas de trabajo duro. ¿Qué derecho tenía a actuar como si fuera mío, a traer a 12 personas sin avisar adecuadamente, sin considerar tus sentimientos o planes? Tomé un sorbo de café, dándome tiempo para procesar sus palabras. Sonaban sinceras. Pero a lo largo de los años, Gustavo se había vuelto muy bueno en decir lo que los demás querían oír cuando necesitaba algo. Son palabras bonitas, respondí finalmente. Pero ya has dicho cosas bonitas antes, cuando necesitabas favores o dinero. Asintió, aceptando la dura verdad. Tienes razón. Y no tengo forma de probar que esta vez es diferente excepto por el tiempo. Pero hay algo que necesitas saber, algo que me avergüenza. Profundamente. Esa declaración me puso en alerta. ¿Qué más podría haber? Bianca y yo teníamos un plan para este sitio, confesó, mirando sus propias manos. Hace unos meses que las cosas no van bien en la agencia. Perdimos 2 grandes clientes y mi puesto está amenazado. Bianca también tiene problemas, perdiendo seguidores ante influenciadoras más jóvenes. Dudó visiblemente incómodo con la admisión. Cuando compraste este lugar, vimos una oportunidad. La idea era convencerla poco a poco de transformarlo en un resort exclusivo para influenciadores y celebridades. Autenticidad rústica con lujo discreto. Ese era el eslogan que teníamos en mente. La revelación me sorprendió no solo por la deshonestidad, sino por la audacia de planear el futuro de mi propiedad, sin mi conocimiento o consentimiento. El último fin de semana, cuando vinimos con ese enorme grupo, continuó, no era solo para disfrutar del sitio. Bianca quería fotografiarlo todo, medir espacios, mostrar el potencial a sus socios comerciales. El plan era presentarte el proyecto cuando todo estuviera encaminado, argumentando que sería un gran negocio, que multiplicaría el valor de la propiedad. ¿Y qué esperabas que hiciera? ¿Que simplemente firmara la escritura y te entregara mi refugio? Honestamente, sí. Contábamos con tu generosidad habitual, con tu deseo de vernos bien. Manipularíamos tu bondad, como lo hicimos tantas veces. La franqueza de la confesión me desarmó. Rara vez veía a Gustavo ser tan abiertamente vulnerable, admitiendo sus fallas sin intentar justificarlas. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Porque necesito que sepas cuánto me equivoqué y cuánto agradezco que la intervención equina sucediera antes de que causáramos un daño irreparable a nuestra relación. Miró a su alrededor contemplando el exuberante paisaje de la finca. Este lugar no es solo tierra y una casa, es su sueño, su recompensa por décadas de trabajo. Y casi lo convertí en otro emprendimiento superficial para alimentar nuestros egos y cuentas bancarias. Un silencio se estableció entre nosotros, llenado solo por los sonidos naturales de la finca.
El viento en los árboles, el canto de los pájaros, el relincho distante de los caballos que ahora estaban de vuelta en el establo. ¿Qué pasó con Bianca? Pregunté finalmente. ¿Sabe que estás aquí? Sí. Cuando le dije que volvía para intentar arreglar las cosas contigo, se enfureció. Dijo que tenía que elegir entre ella y la granjera loca. Supongo que elegí a la granjera. No pude evitar reírme. ¿Granjera loca? Bueno, considerando lo que hice con los caballos, tal vez no esté completamente equivocada. Gustavo también se rió. Un sonido que no escuchaba con sinceridad desde hace años. Mamá, el chico usando tu sofá italiano como cama fue lo más surrealista y hilarante que he visto en mi vida. Nuestras risas se mezclaron, creando un momento de ligereza inesperada en medio de una conversación tan seria. Cuando nos calmamos, Gustavo volvió al tema anterior. No sé si mi matrimonio sobrevivirá a esto. Para ser honesto, no sé si debería. Bianca y yo hemos crecido en direcciones diferentes. O tal vez finalmente estoy creciendo ahora a los 45 años. Nunca es tarde para crecer, comenté recordando mi propia transformación reciente. A veces necesitamos un empujón o una patada. Sonrió, pero pronto se puso serio de nuevo. Mamá, quiero establecer nuevas bases para nuestra relación. Reglas claras, límites respetuosos. No quiero ser más ese hijo adulto que todavía depende emocional y financieramente de su madre. Quiero ser un hombre que puedas respetar. ¿Y qué propones exactamente? Primero, nada de visitas sin invitación previa y confirmación. Segundo, cuando venga, respetaré tus reglas y tu rutina. Tercero, respiró hondo. No quiero más depósitos mensuales en mi cuenta. Esta última propuesta me sorprendió. Durante años transfería regularmente una cantidad significativa a Gustavo, supuestamente para inversiones futuras. Era un hábito tan arraigado que casi se había vuelto automático. ¿Estás seguro de esto? Pregunté sorprendida. Tengo 45 años, un buen trabajo. A pesar de los problemas recientes, sigo ganando muy bien. Es hora de vivir con mis propios recursos. Si la agencia no sobrevive, encontraré otro camino. Sin usarte como red de seguridad. Observé a mi hijo con nuevos ojos. Había una dignidad en el que no reconocía. O tal vez estaba viendo por primera vez al hombre que podría haber sido si hubiera establecido límites antes. Y hay una última cosa, continuó, levantándose y caminando hacia su coche. Regresó con un sobre amarillo. Aquí está el monto que calculé que gastaste en mí en los últimos 5 años, incluyendo regalos, viajes y los depósitos mensuales con intereses. Abrí el sobre y encontré un cheque con una cantidad sustancial. Gustavo, no necesito esto. Yo lo necesito, respondió él con firmeza. Necesito hacer esto por mí para comenzar a redimirme. Por favor, acéptalo. Úsalo para reparar lo que los caballos dañaron o para ese invernadero de plantas que Sebastião me contó que siempre quisiste construir. Miré el cheque de nuevo. Era un gesto significativo, no solo por el valor material, sino por el simbolismo. Era Gustavo intentando, a su manera, restaurar un equilibrio que había sido distorsionado por años. Está bien, acepté guardando el cheque. Pero quiero que entiendas una cosa. Nunca se trató de dinero, se trató de respeto, de ser vista como una persona, no solo como un recurso. Ahora lo entiendo, dijo suavemente. Y prometo que será diferente de ahora en adelante. En ese momento escuchamos el relincho alto de uno de los caballos. Gustavo sonrió. Creo que el chico extraña el sofá. Ha desarrollado un gusto peculiar para ser un caballo, comenté. Tal vez deberíamos dejarlo visitar la sala de vez en cuando. Mi hijo se rió, pero luego se puso serio de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo lograste hacer eso? Convencer a 5 caballos de entrar a la casa, quiero decir, parece complicado. ¿Zanahorias? Respondí simplemente. Muchas zanahorias, manzanas y paciencia. Sebastião fue fundamental. Tiene una forma especial con los animales. Es impresionante, ¿sabes? Su espíritu. A los 72 años, la mayoría de las personas estaría en un apartamento tranquilo, tal vez en un hogar de ancianos.
Y tú estás aquí aprendiendo a montar, tramando venganzas con caballos y reconstruyendo tu vida por completo. Sus palabras me emocionaron más de lo que quería admitir. Durante tanto tiempo, me había sentido invisible. No solo para Gustavo, sino para un mundo que a menudo descarta a las personas mayores como irrelevantes. ¿La edad es solo un número? Respondí que aún tengo mucho que aprender, experimentar, construir y, aparentemente, algunas lecciones que enseñar también. Gustavo se acercó y, dudoso, preguntó, ¿puedo abrazarte? Esa solicitud, el simple hecho de que preguntara en lugar de presumir, significaba más que cualquier palabra. Asentí y me envolvió en un abrazo genuino, sin la prisa habitual. Gracias por la lección, mamá, susurró por más poco convencional que fuera. Cuando nos separamos, pregunté, ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer? Miró hacia el horizonte pensativo. Voy a volver a Sao Paulo, organizar mis cosas, hablar con Bianca, aunque creo que no hay mucho más que decir. Tal vez alquilar un apartamento más pequeño, más simple, repensar mis prioridades. Puedes quedarte aquí unos días si quieres, ofrecí en la habitación de huéspedes de verdad. No en la casa del capataz. Sin caballos en el pasillo. Lo prometo. Se rió. Gracias. Tal vez acepte. Hay algo en este lugar que aclara la mente. Es el aire limpio, expliqué. Sin la contaminación de la ciudad, sin la contaminación mental. También nos quedamos allí lado a lado en la terraza, observando la vida de la finca desarrollarse a nuestro alrededor. Jurema trabajando en el huerto, Sebastião llevando los caballos al pasto, Antonio, que había regresado discretamente, hojeando un libro en la mecedora. ¿Sabes qué más me impresionó?, preguntó Gustavo de repente. ¿Qué? ¿Cómo construiste una familia aquí? Jurema, Sebastião, tu amigo Antonio, te protegen, te respetan, harían cualquier cosa por ti y no por obligación o interés, sino por un cariño genuino. Sonreí, reconociendo la verdad en sus palabras. La familia no es solo sangre, Gustavo. Son las personas que elegimos, que nos ven como realmente somos y se quedan a nuestro lado de todos modos. ¿Crees que todavía hay espacio para mí en esta familia después de todo? La pregunta venía cargada de vulnerabilidad. Algo raro en mi hijo, siempre tan seguro. Me volví para mirarlo directamente. Siempre habrá espacio para ti. Pero ahora, en mis términos, con respeto mutuo, límites claros y amor honesto, no ese amor sofocante y distorsionado que cultivamos durante tantos años. Gustavo asintió, comprendo. Parece justo, más que justo, en realidad. En ese momento, mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, sentí una paz que no experimentaba en décadas. No era una reconciliación perfecta, ni una solución mágica para años de patrones disfuncionales. Era un comienzo, un nuevo capítulo. ¿Y si fueron necesarios 5 caballos en la sala de estar para llegar hasta aquí? Bueno, algunas lecciones simplemente requieren métodos no convencionales. ¿Quieres conocer mejor a los caballos?, pregunté levantándome. ¿Ahora que están en su hábitat natural y no destruyendo mis alfombras persas? Gustavo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos cansados. Me encantaría, especialmente ese pequeño terrorista, el chico. Creo que tenemos cuentas que saldar. Caminamos juntos hacia el establo, madre e hijo. 2 adultos tratando de reconstruir una relación sobre bases más saludables. El futuro era incierto, claro. Los hábitos arraigados durante décadas no se transforman de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza genuina. Y eso descubrí a los 72 años, valía más que cualquier sofá italiano. Los días siguientes trajeron una rutina que jamás imaginé vivir con mi hijo. Gustavo decidió quedarse en la finca por una semana, tiempo que dijo necesitar para aclarar su mente antes de enfrentar las consecuencias de sus decisiones en Sao Paulo. Para mi sorpresa, se integró a la vida rural con un entusiasmo genuino que nunca había demostrado antes. En la primera mañana después de nuestra conversación en la terraza, me desperté a las 5 como de costumbre, y me sorprendí al encontrarlo ya en la cocina, ayudando a Jurema a preparar el desayuno. Buenos días, mamá, dijo él, girándose desde el fregadero, donde lavaba algunas frutas. Espero que te guste el jugo de naranja recién exprimido. Acabo de recoger algunas del huerto. Miré a Jurema,
que se encogió de hombros con una sonrisa cómplice. Su hijo se despertó antes que yo, señora Aparecida. Cuando llegué ya estaba volviendo del huerto con una cesta de naranjas. Me senté a la mesa de la cocina, observando aquella escena inusual. Gustavo, el ejecutivo urbano que solía quejarse si el desayuno del hotel no tenía al menos 5 opciones de panes importados, ahora cortaba naranjas con un placer visible en su rostro. Sebastián me invitó a acompañarlo a revisar las cercas hoy, comentó mientras servía el jugo en vasos de vidrio simples. Parece que la tormenta de la semana pasada derribó algunas estacas en el lado oeste de la propiedad, ¿y aceptaste? Pregunté, incapaz de esconder mi sorpresa. Claro. Respondió como si fuera lo más natural del mundo. Necesito aprender un poco sobre mantenimiento rural, ¿no crees? Nunca se sabe cuándo ese conocimiento puede ser útil. Antonio, que había decidido extender su estadía unos días más a mi pedido, entró en la cocina en ese momento. Buenos días a todos. Veo que nuestro ejecutivo de marketing se está convirtiendo a la vida del campo. Gustavo sonrió sin el atisbo de irritación que normalmente mostraría ante una broma sobre él. Estoy intentando, Antonio. Creo que se lo debo a mi madre y a mí mismo. Después del café, Gustavo realmente salió con Sebastián a trabajar en las cercas. Me quedé en el porche observando cómo se alejaban a caballo. Gustavo montado en Ventania, una yegua dócil que Sebastián había elegido especialmente para principiantes. Su incomodidad inicial en la silla era evidente, pero también había una determinación que no reconocía en él desde hacía tiempo. Tu hijo realmente está intentando, comentó Antonio, sentándose a mi lado con una taza de café. Sí, pero ¿por cuánto tiempo?, pregunté, expresando la duda que persistía en mi mente. Gustavo siempre había tenido destellos de cambio antes cuando necesitaba algo. La cuestión es si esto se mantendrá cuando regrese a la realidad de Sao Paulo. Quizás su realidad esté cambiando, sugirió Antonio. A veces necesitamos un choque para recalibrar nuestra brújula interna. Pasé ese día ocupándome de mis tareas habituales, revisando la contabilidad de la finca, enviando correos a antiguos contactos del mundo de los negocios que aún mantenía, trabajando en el jardín de hierbas que estaba expandiendo. Era una rutina tranquila que había desarrollado en los últimos meses, tan diferente de la agitación frenética que marcó la mayor parte de mi vida. Alrededor de las 3 de la tarde escuché el sonido de un caballo acercándose. Gustavo y Sebastián regresaban, cubiertos de polvo pero con expresiones satisfechas. ¿Cómo fue el trabajo?, pregunté cuando desmontaron cerca del establo. Productivo, respondió Sebastián con esa sonrisa discreta que revelaba más que sus palabras. Tu hijo tiene talento para el trabajo manual. Aprendió rápido a fijar los postes y estirar el alambre. Gustavo se rió mostrando las manos con algunos callos recién formados. También descubrí músculos que no sabía que existían. Creo que voy a necesitar un baño caliente y quizás de ese ungüento que vi en el armario del baño. Árnica, expliqué. Tengo un suministro siempre a mano desde que empecé a aprender a montar. Ayuda con los dolores de las caídas. Bueno, no me caí hoy, pero me siento como si me hubiera atropellado un camión, confesó, estirando la espalda con una mueca que mezclaba dolor y satisfacción. Esa noche cenamos los 4 juntos en la terraza. Yo, Gustavo, Antonio y Sebastián. Jurema había preparado una comida simple pero deliciosa: gallina con quimbombó de la huerta, arroz suelto, frijoles tropeiros y una ensalada de tomates y rúcula que yo misma había cosechado esa tarde. Mamá, dijo Gustavo después de un momento de silencio contemplativo. Creo que nunca he probado comida tan buena como la de Jurema. Es porque aquí todo es fresco, respondí. Los huevos se recolectan cada mañana. Las verduras vienen directamente de la huerta. El pollo se cría libre, eso hace toda la diferencia. En Sao Paulo pagamos fortunas en restaurantes de estrellas para intentar recrear ese sabor, comentó, sacudiendo la cabeza como si se diera cuenta de una ironía que siempre había estado frente a él sin que notara algunas cosas. El dinero no compra, observó Sebastián en una de esas intervenciones raras y precisas que eran su sello personal. Gustavo asintió pensativo. Estoy empezando a entender eso. En los días que siguieron, se estableció una rutina inesperada. Gustavo se despertaba temprano, trabajaba con Sebastián por la mañana, almorzaba con nosotros y pasaba las tardes ayudando a Jurema en la huerta o sentado en el porche con su laptop,
reorganizando su vida en Sao Paulo de forma remota. En una tarde particularmente agradable, cuando nos sentamos a tomar café después del almuerzo, él me contó que había hablado por teléfono con Bianca. ¿Cómo fue?, pregunté, tratando de mantener un tono neutro. Difícil, admitió él. Ella no entiende por qué estoy haciendo esto, porque estoy aquí, porque estoy repensando todo. Dijo que estoy pasando por una crisis de mediana edad y que cuando pase, ella estará allí, siempre que vuelva a la razón. ¿Y qué le respondiste? Que tal vez ella tenga razón sobre la crisis, pero está equivocada sobre que yo vuelva a ser como antes. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte montañoso. Creo que nuestro matrimonio ha terminado, mamá. No porque esté enojado o porque ella haya hecho algo imperdonable, sino porque me di cuenta de que construimos una relación basada en apariencias y logros materiales, no en valores compartidos o respeto mutuo. Había una madurez en sus palabras que me sorprendió. Es una percepción dolorosa, pero importante. Sí, coincidió él. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No me siento devastado como imaginé que me sentiría. Es más como un alivio, como si me estuviera quitando un zapato que siempre fue demasiado apretado, pero que usé tanto tiempo que olvidé cómo era caminar cómodamente. Esa noche, mientras cenábamos, Gustavo nos sorprendió con un anuncio. Renuncié hoy, dijo casualmente, como quien comenta sobre el clima. Casi me atraganté con el vino. ¿Qué? Renuncié por videoconferencia. Mi jefe se quedó en shock, por supuesto. Ofreció aumento, promoción, hasta participación en las ganancias. Pero le expliqué que no se trataba de dinero. ¿Y de qué se trataba?, preguntó Antonio, claramente intrigado. De propósito, de integridad. Gustavo tomó un sorbo de vino antes de continuar. En los últimos años he creado campañas que convencen a las personas de comprar cosas que no necesitan, usando dinero que no tienen para impresionar a personas que realmente no les gustan. Ha sido vacío. El silencio que siguió fue profundo. Incluso Sebastián, normalmente reservado, miraba a mi hijo con una nueva expresión de respeto. ¿Y qué piensas hacer ahora?, pregunté finalmente. No estoy seguro aún, admitió él. Tengo ahorros para unos meses. Necesito vender el apartamento. Obviamente es demasiado grande para una persona y muy costoso de mantener sin el salario de la agencia. Pero antes que nada, necesito redescubrir lo que realmente me importa. Siempre has sido bueno con los números. Comenté, recordando cómo incluso de niño, mostraba facilidad con las matemáticas y las finanzas y tiene experiencia en marketing. Hay muchas formas de usar esas habilidades de manera más alineada con valores auténticos. Sonrió. He estado pensando en eso. Tal vez consultoría para pequeños negocios o organizaciones sin fines de lucro. Algo que realmente ayude a las personas, no solo a las corporaciones, a vender más productos. Fue en ese momento que tuve una idea. Miré a Antonio, que pareció leer mis pensamientos, y lo sentí sutilmente animándome. Gustavo, comencé cautelosamente. He estado siguiendo un proyecto interesante en San Juan del Rey, una cooperativa de pequeños productores rurales que está tratando de organizarse para vender directamente al consumidor sin intermediarios. Tienen productos maravillosos, quesos, dulces, cachacas artesanales, artesanías, pero ningún conocimiento de marketing o gestión financiera. Sus ojos se iluminaron con un interés genuino. Necesitan a alguien que entienda de negocios, marketing, finanzas, alguien que pueda ayudarlos a organizar la cooperativa, crear una marca coherente, estrategias de venta online. Don Joaquín, el presidente de la Asociación de Productores, me pidió recomendaciones hace unas semanas. ¿Y tú pensaste en mí para eso? Lo estoy pensando ahora, aclaré. No quise sugerirlo antes, porque no creí que tuvieras interés en trabajar con personas simples del campo, con presupuestos limitados y sin el glamour de las grandes marcas. Gustavo reflexionó por un momento. Sería un reinicio completo, un desafío enorme y una oportunidad de usar sus habilidades para hacer una diferencia real en la vida de familias que trabajan duro, añadí. Además, podrías quedarte por aquí mientras desarrollas el proyecto, no necesariamente en la finca, si prefieres más independencia. ¿Hay casas para alquilar en la ciudad? En realidad, interrumpió Sebastião, rompiendo su habitual silencio. La antigua casa del administrador, cerca de la puerta este, podría ser renovada.
Ha estado vacía durante años, pero la estructura es buena. Lo miré sorprendido. La casa del administrador era una construcción pequeña, pero encantadora, a unos 500 metros de la casa principal. Estaba abandonada desde que compré la propiedad y había pensado en eventualmente renovarla para huéspedes. Es una gran idea, Sebastião. Coincidí. Gustavo parecía genuinamente conmovido por la sugerencia. ¿Me aceptarían viviendo tan cerca, incluso después de todo? Hijo, respondí con sinceridad. Lo que pasó con los caballos fue una lección, no un castigo permanente. Si realmente estás cambiando y he visto señales consistentes de eso esta semana, entonces estoy dispuesta a darle una oportunidad a este nuevo arreglo, siempre que respetemos el espacio y la independencia del otro. Absoluto respeto, aseguró rápidamente. Nada de aparecer sin avisar, nada de presumir tu disponibilidad, nada de traer personas sin invitación y la casa quedaría exclusivamente bajo tu responsabilidad. Añadí, tu casa, tus reglas, tu limpieza, tu mantenimiento. Justo, coincidió él. Y había un brillo en sus ojos que no veía desde que era niño y recibía un regalo muy deseado en Navidad. ¿Puedo usar mis ahorros para la renovación? Podemos dividir los costos, sugerí, al fin y al cabo, la casa seguirá siendo parte de la propiedad. Considera tu inversión como un adelanto de alquiler a largo plazo. A la mañana siguiente Gustavo y Sebastião fueron a inspeccionar la casa del administrador. Regresaron 2 horas después, cubiertos de polvo y telarañas, pero con un plan detallado de renovación ya esbozado. El techo necesita reparaciones. Hay filtraciones en una pared y las instalaciones eléctricas necesitan ser actualizadas, relató Gustavo, mostrando las anotaciones que había hecho. Pero la estructura está sorprendentemente sólida para una construcción de esa edad. Sebastião cree que con un buen equipo podemos tener todo listo en un mes, tal vez menos. ¿Y cuánto costaría esa renovación?, pregunté. Siempre práctica cuando se trataba de finanzas. Gustavo presentó un presupuesto aproximado que había calculado con la ayuda de Sebastião. Era una cantidad considerable pero no exorbitante, especialmente dividido entre nosotros dos. Suena razonable. Coincidí. ¿Y qué hay de la cooperativa? ¿Aún tienes interés? Absolutamente. De hecho, si puedes presentarme a ese Joaquín, me gustaría hablar con él aún esta semana. Cuanto antes empiece a entender sus necesidades, mejor podré evaluar si realmente tengo las habilidades necesarias para ayudar. Acordamos para ir a São João del Rei no día seguinte para UM Almoco com seu Joaquim e alguns membros da cooperativa. Naquela noite en cuanto observaba o pordósol como Antonio, expresei minas dúbidas. ¿Estoy siendo ingenua, Antonio? ¿Creyendo en una transformación tan rápida y radical? Mi amigo reflexionó antes de responder. Acida, he trabajado con personas durante décadas y su verdadera naturaleza aparece en momentos de crisis. Lo que vi en Gustavo esta semana no parece una actuación. Las callosidades en sus manos, el sudor honesto, la humildad para aprender de Sebastião, eso no se finge fácilmente. ¿Pero vivir tan cerca? ¿Y si volvemos a los viejos patrones, entonces pones los caballos en su casa?, bromeó Antonio, sacándome una risa. Hablando en serio, Aparecida, estableciste límites claros. Gustavo los aceptó. Si en algún momento esos límites se violan, sabrás qué hacer. Esta vez, sin esperar que las cosas lleguen a un punto extremo. Al día siguiente nuestra visita a la cooperativa fue sorprendentemente productiva. Su Joaquim, un hombre de unos 70 años con manos callosas de décadas trabajando la tierra, explicó los desafíos que enfrentaban: productos de altísima calidad, sin acceso adecuado al mercado, intermediarios que pagaban precios irrisorios, dificultades para cumplir con los requisitos burocráticos para la comercialización directa. Observé a Gustavo durante toda la reunión, notando cómo escuchaba atentamente, hacía preguntas relevantes, sin adoptar ese tono despectivo que tantas veces le vi usar con personas que consideraba por debajo de su nivel social o intelectual. ¿Cuántos años lleva produciendo quesos, señor Joaquim?, preguntó en un momento. Ah, joven, hace más de 50 años. Aprendí de mi padre, que aprendió de su padre. Es una tradición familiar. ¿Y ese conocimiento, esa tradición, está documentada de alguna manera? Registrada. El viejo productor frunció el ceño. ¿Cómo así, registrada? Esta historia,
Esta tradición familiar es parte del valor de su producto, explicó Gustavo. Hoy los consumidores urbanos pagarían mucho más por un queso, sabiendo que lleva 5 generaciones de historia, que se hace artesanalmente siguiendo métodos ancestrales. Eso es lo que llamamos storytelling en marketing, contar la historia detrás del producto. Vi cómo los ojos de los productores se iluminaban con esa perspectiva que nunca habían considerado. Para ellos, la tradición era solo la forma en que siempre habían hecho las cosas, no un diferencial de mercado. En el camino de regreso al sitio, Gustavo estaba emocionado como no lo veía hace años. Mamá, el potencial es increíble. Esos productos tienen calidad superior a muchas marcas gourmet que venden a precios exorbitantes en Sao Paulo. Con una estrategia adecuada de branding, envases que cuenten la historia de esos productores, una plataforma online bien estructurada y asociaciones con restaurantes que valoran ingredientes auténticos, podemos transformar la realidad económica de esta comunidad. Su entusiasmo era contagioso y lo más impresionante era genuino. No había nada de calculador o interesado en su comportamiento. Era pura emoción de alguien que encuentra un propósito significativo después de años de trabajo vacío. ¿Realmente quieres hacer esto, verdad?, le pregunté sonriendo al ver su entusiasmo. Más que cualquier cosa que haya hecho profesionalmente, confesó. Por primera vez en años, siento que puedo usar mis habilidades para algo que realmente importa. Esa noche, después de la cena, Gustavo y yo caminamos hacia el Mirador de la Serenidad para observar las estrellas, una actividad que nunca habíamos compartido antes. «¿Sabes, mamá?», dijo él mientras mirábamos el cielo lleno de luces. «Cuando era niño, recuerdo verte siempre corriendo, siempre ocupada, siempre resolviendo problemas. Admiraba tu fuerza, pero también sentía tu ausencia. Creo que de alguna manera crecí deseando tu atención y tu tiempo, pero aprendiendo que la única forma de conseguirlo era a través de problemas y necesidades». Sus palabras tocaron una verdad profunda que yo misma nunca había expresado tan claramente. «Tienes razón», admití. Siempre pensé que darte comodidad material, educación de calidad y oportunidades era más importante que simplemente estar presente. Fue un error que solo comprendí demasiado tarde. Nunca es tarde, dijo él, repitiendo las palabras que yo misma había usado días antes. Estamos aquí ahora, ¿no? Mirando las mismas estrellas, respirando el mismo aire, finalmente conversando como dos adultos, no solo como madre e hijo. Permanecimos en silencio unos minutos, contemplando la vastedad estrellada sobre nosotros. Cuando la casa esté lista, continuó él, quiero que cenemos juntos una vez a la semana. No por obligación, no porque es lo que hacen las familias, sino porque quiero conocerte mejor, no solo como mi madre, sino como Aparecida, la mujer que construyó un imperio, que reinventó su vida a los 72 años, que tuvo el valor de meter caballos en casa para enseñarle una lección a su hijo arrogante. Me reí de la descripción. Acepto la invitación a las cenas semanales y prometo no usar caballos como método educativo. ¡Qué pena!, bromeó él. Fue bastante eficaz. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre los acontecimientos de las últimas 2 semanas. La llamada arrogante de Gustavo, mi plan de venganza creativa, la reconciliación inesperada y ahora este nuevo comienzo, no solo para él, sino para nuestra relación. La vida es realmente impredecible. A los 72 años, cuando muchos pensarían que ya no hay grandes transformaciones o aprendizajes posibles, redescubrí a mi hijo y, de cierta manera, a mí misma. Quizás Sebastião tenía razón cuando dijo en una de sus raras, pero profundas observaciones, a veces, doña Aparecida, necesitamos perder el control para encontrar el camino. ¿Y qué camino tan sorprendente había sido este de los caballos en la sala de estar hacia un futuro compartido, pero con límites saludables y respeto mutuo? ¿Quién diría que al final la venganza podría ser no solo un plato que se sirve frío, sino el ingrediente principal de una receta de transformación? Ha pasado un año desde que 5 caballos transformaron mi sala de estar en un establo improvisado. Parece increíble cuando pienso en todo lo que sucedió en ese tiempo. Tantos cambios, desafíos, descubrimientos y, lo más importante, crecimiento. La vida a los 73 años resultó ser mucho más rica y sorprendente de lo que jamás imaginé. La reforma de la casa del administrador se completó en 6 semanas. Gustavo supervisó personalmente cada detalle, aprendiendo sobre construcción rural en el proceso. El resultado fue una residencia encantadora, pequeña, pero perfectamente adecuada para una persona.
Mantuvo la estructura original de piedra y madera, solo modernizando lo necesario. Fontanería a electricidad, aislamiento térmico. Se añadió una terraza de madera en la parte trasera con vista a un pequeño valle donde los IPS florecen magníficamente en primavera. Se mudó oficialmente a mediados de octubre, llevando solo lo esencial de su antiguo apartamento en Sao Paulo. El resto, muebles caros, electrónicos de última generación, ropa de marca, fue vendido o donado. Fui testigo con una mezcla de orgullo y asombro, de cómo mi hijo ejecutivo se transformó en un hombre de hábitos simples y propósito claro. El trabajo con la cooperativa de los productores rurales comenzó tímidamente. Había desconfianza inicial. Al fin y al cabo, ¿quién era ese paulista de traje para enseñar algo a personas que trabajaban la tierra desde generaciones? Pero Gustavo sorprendió a todos, incluso a mí, con su enfoque respetuoso y humilde. No estoy aquí para enseñarles a producir, explicó en la primera reunión oficial. Ustedes son maestros en eso. Estoy aquí para ayudar a contar sus historias al mundo y asegurarme de que reciban el valor justo por lo que hacen. Recuerdo observarlo en esa sala sencilla de la asociación rural, rodeado de hombres y mujeres con manos callosas y rostros marcados por el sol, hablando no como el ejecutivo arrogante que conocí, sino como alguien genuinamente interesado en servir. Fue entonces cuando realmente creí que la transformación era permanente. Los primeros meses fueron de intenso aprendizaje para ambos lados. Gustavo se sumergió en el universo de la producción artesanal, pasando días enteros en granjas, aprendiendo cada etapa de la fabricación de quesos, cachacas, dulces y artesanías. Paralelamente enseñaba a los productores conceptos básicos de marketing, gestión financiera y precios justos. El secreto, me contó durante una de nuestras cenas semanales, es valorar lo que ya tienen sin desnaturalizarlo. No quiero transformar productos auténticos en mercancías gentrificadas para turistas. Quiero que el mundo conozca y aprecie la autenticidad y el conocimiento ancestral preservado aquí. En diciembre la cooperativa lanzó su marca Esencia de las Gerais, con una identidad visual bellísima que destacaba los rostros y las historias de los productores. El sitio web, desarrollado por una pequeña empresa de São João del Rei, permitía compras directas. Los envases simples pero elegantes llevaban un código QR que conducía a vídeos donde cada productor contaba su historia y mostraba su proceso de fabricación. Fue un éxito inmediato, aunque modesto al principio. Críticos gastronómicos de Sao Paulo y Río de Janeiro comenzaron a hablar de los quesos con historia y de las cachacas artesanales que venían de una pequeña cooperativa en Minas. Pequeños restaurantes empezaron a hacer pedidos. Luego llegaron las primeras tiendas especializadas. En nuestra terraza compartíamos estos logros durante las cenas de jueves. Un compromiso que mantuvimos religiosamente. A veces éramos solo nosotros dos. En otras ocasiones Antonio se unía, habiendo decidido pasar más tiempo en São João del Rei tras su jubilación completa. Sebastião y Jurema también eran invitados frecuentes, ya que se habían convertido verdaderamente en parte de la familia. En marzo, recibí noticias de Bianca por primera vez desde la separación. Ella había enviado documentos del divorcio finalmente firmados a Gustavo, junto con una carta sorprendentemente reflexiva. Ella dice que está repensando su carrera como influencer, me contó Gustavo durante nuestra cena esa semana. Aparentemente mi crisis existencial, como ella la llamaba, desencadenó algunas reflexiones en ella también. ¿Van a reconciliarse?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral. Él sonrió moviendo la cabeza. No, mamá, ese capítulo está cerrado para los dos, pero me alegra que ella también esté encontrando un camino más auténtico. De cierta manera, esos caballos en la sala cambiaron su vida también, aunque indirectamente. La primavera trajo novedades emocionantes. La cooperativa recibió una invitación para participar en una feria internacional de alimentos artesanales en Sao Paulo. Una oportunidad que jamás habrían tenido sin la organización y el trabajo de Gustavo. Don Joaquín, a sus 71 años, voló en avión por primera vez en su vida para representar a los productores, junto con otros 4 miembros de la cooperativa. Regresaron con contratos de exportación para Portugal y Francia, volúmenes pequeños, pero a precios justos que reflejaban la calidad excepcional y las historias detrás de los productos. La noticia se esparció por la comunidad como fuego, generando una ola de nuevos interesados en unirse a la cooperativa.
Estamos teniendo que establecer criterios claros para nuevos miembros, explicó Gustavo una noche mientras caminábamos por el campo al atardecer. Queremos crecer, pero sin perder la esencia. Cada producto necesita tener historia, autenticidad, calidad excepcional. Parece que encontraste tu propósito, comenté observando cómo sus ojos brillaban al hablar del trabajo. Encontré a mi madre y es tan diferente de todo lo que hice en la agencia. Mi éxito se medía por cuánto lograba hacer que la gente gastara en cosas que no necesitaba. Ahora, mi éxito se mide por cuántas familias pueden vivir dignamente de su trabajo honesto, preservando tradiciones que de otro modo podrían perderse. En cuanto a mí, este año trajo sus propias transformaciones. Con Gustavo viviendo cerca, pero respetando mi independencia, pude desarrollar aún más mi nueva vida. Finalmente comencé las clases de piano que me había prometido a mí misma, con una profesora de São João del Rei que venía al campo 2 veces por semana. A mis 73 años mis dedos no eran tan ágiles como deseaba, pero la satisfacción de tocar mi primera sonata completa de Mozart, aunque lentamente, fue indescriptible. También expandí significativamente el jardín de hierbas, que se convirtió en una pequeña atracción local. Los profesores de la escuela municipal comenzaron a traer alumnos para aprender sobre plantas medicinales y culinarias tradicionales. Me di cuenta de que disfrutaba enseñar, de compartir conocimientos que había adquirido recientemente. Debería escribir sobre esto, sugirió una de las profesoras tras una visita particularmente animada de un grupo de 5º grado. Sus historias sobre las plantas, mezcladas con sus experiencias de vida, darían un libro maravilloso. La idea seguía resonando en mi cabeza. Nunca había considerado escribir. Mi vida siempre había estado dedicada a números, contratos, estrategias de negocios, pero ahora, con tiempo y nuevas perspectivas, comencé a esbozar algunas memorias entrelazadas con el conocimiento sobre las hierbas que cultivo con tanto cariño. Mostré los primeros capítulos a Antonio durante una de sus visitas. «Apá, esto es extraordinario», dijo él después de leer. «Tu voz es auténtica. Tus observaciones son profundas y hay un humor sutil que hace todo más sabroso. Necesitas continuar». En junio, un evento inesperado sacudió nuestra tranquila rutina. Una revista nacional de negocios publicó un artículo sobre la cooperativa, destacando la historia de Gustavo, el ejecutivo de alto nivel que abandonó una carrera lucrativa para trabajar con pequeños productores rurales. El título era sugestivo: de la sala de reuniones al campo, la revolución silenciosa de Gustavo Fonseca. El artículo mencionaba brevemente el momento de despertar, involucrando caballos en la sala de estar, sin entrar en detalles, pero se centraba principalmente en los resultados impresionantes que la cooperativa había alcanzado en menos de un año. El impacto económico en la región, la preservación de técnicas tradicionales, la creación de una marca auténtica que conectaba productores y consumidores sin intermediarios. El teléfono de Gustavo no dejó de sonar en los días siguientes. Periodistas buscando más detalles, empresarios curiosos sobre el modelo de negocio, hasta su antiguo jefe intentando convencerlo de volver. Con una nueva división enfocada en sostenibilidad y responsabilidad social. Rechazó todas las ofertas de trabajo, pero aceptó invitaciones para charlas y entrevistas, viéndolas como oportunidades para divulgar el trabajo de la cooperativa. En una de esas entrevistas, para un podcast sobre transformaciones de carrera, el presentador preguntó sobre los caballos. Entonces, ¿es cierto que tu madre metió caballos en casa para enseñarte una lección cuando apareciste sin avisar con un grupo de amigos? Gustavo se rió, pero respondió con una seriedad respetuosa. Es cierto, sí. Mi madre, a los 72 años, me dio la lección más importante de mi vida adulta. Me mostró de la manera más creativa posible que el respeto es fundamental en cualquier relación, que nadie, ni siquiera tu propia madre, debe ser tratado como una conveniencia en tu vida. Hizo una pausa antes de continuar. Sabes, vivimos en una sociedad que a menudo invisibiliza a las personas mayores, como si ya hubieran cumplido su papel y ahora solo debieran existir en función de las necesidades de los más jóvenes. Mi madre se negó a aceptar ese papel, y le estaré eternamente agradecido por ello. Cuando escuché esa entrevista, no pude contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud por el camino recorrido, por los caballos en la sala que desencadenaron una transformación tan significativa. En agosto ocurrió algo aún más sorprendente. Recibí un correo de una pequeña editorial especializada en libros sobre plantas medicinales y tradiciones rurales.
Alguien había mencionado mis escritos y estaban interesados en publicar mi libro aún en fase inicial. Pero, ¿cómo lo supieron? Solo se lo mostré a ti y a Gustavo. Pregunté a Antonio confundida. Él sonrió enigmáticamente. Quizás un pajarito lo contó. O en nuestro caso, un caballo. Descubrí después que Gustavo, impresionado con mis escritos, había mencionado el proyecto durante una entrevista para una revista de cultura. La editorial, intrigada, se puso en contacto a través de él. Así, a los 73 años, firmé mi primer contrato de libro. Yerbas, caballos y nuevos comienzos, memorias de una aprendiz tardía. Se publicaría en la primavera siguiente. La ironía no me pasó desapercibida. Yo que pasé décadas publicando informes financieros y análisis de mercado, ahora me convertía en autora de un libro sobre plantas y transformaciones personales. En septiembre la cooperativa celebró su primer aniversario con una fiesta en la plaza central de São João del Rei. Productores, sus familias, clientes, socios, todos se reunieron para celebrar un año de logros que pocos creían posibles. Don Joaquín, con lágrimas en los ojos, abrazó a Gustavo frente a todos. Este joven llegó de la ciudad grande pensando que lo sabía todo, pero vino, aprendió y en el proceso nos enseñó a valorar lo que siempre tuvimos sin saber. Al ver esa escena, mi hijo ahora bronceado por el sol del campo, abrazando al viejo productor, rodeado de personas cuyas vidas habían sido transformadas por el trabajo conjunto, sentí una plenitud indescriptible. ¿Quién diría que a los 73 años estaría siendo testigo no solo de mi propio renacimiento, sino también del de mi hijo? Octubre trajo las IPS florecidas y el aniversario de un año de la invasión equina, como cariñosamente empezamos a llamar al incidente. Para marcar la fecha, Gustavo organizó una cena especial en la terraza de su casa. Estábamos todos allí, yo, Antonio, Sebastián, Jurema, don Joaquín y algunos miembros de la cooperativa que se habían convertido en amigos cercanos. Durante la cena, Gustavo pidió la atención de todos y levantó su copa. Quiero proponer un brindis. A mi madre Aparecida, que tuvo la sabiduría y el coraje de usar métodos no convencionales para despertarme. Todos rieron, ya conocían la historia que se había vuelto casi legendaria en la región. Y a los 5 caballos, Luna, Trueno, Flor, Viento y Chico, que sin saberlo cambiaron el rumbo de muchas vidas. Como si respondiera al llamado, escuchamos un relincho fuerte proveniente del pasto cercano. Era Chico, el más joven y travieso de los caballos, que parecía querer participar de la celebración. Siempre ha tenido un sentido del momento impecable, comenté provocando más risas. Después de que los invitados se fueron, Gustavo y yo nos quedamos sentados en la terraza, contemplando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo despejado de Minas Gerais. Un silencio cómodo nos envolvió. No ese silencio tenso de antes, cargado de expectativas no cumplidas y heridas no expresadas, sino un silencio de paz compartida. «¿Sabes, mamá?», dijo finalmente. Pasé tanto tiempo persiguiendo el éxito, el estatus, el reconocimiento, pensando que la felicidad era algo que se conquistaba con logros y posesiones. «¿Y no es así?», pregunté aunque ya sabía su respuesta. «No. La felicidad es esto. Es propósito, es conexión auténtica. Es despertar cada día sabiendo que tu trabajo tiene significado. Es poder sentarse en silencio con alguien que ama sin necesidad de llenar el espacio con palabras vacías». Miré a mi hijo, ahora un hombre verdaderamente maduro, y sentí un orgullo que trascendía cualquier éxito profesional que pudiera haber alcanzado en su antigua vida. Cuando pienso en lo que podría haber pasado sin esa intervención drástica, continuó. Probablemente aún estaría en la agencia, infeliz, pero acomodado. Aún te trataría como un recurso a mi disposición. Aún estaría en un matrimonio vacío con Bianca. Aún viviría para impresionar a personas de las que ni siquiera me gusta realmente. La vida tiene caminos curiosos, comenté. ¿Quién diría que 5 caballos en la sala serían el catalizador de tantos cambios? A la mañana siguiente desperté antes del amanecer, como se había vuelto mi hábito. Preparé un café y salí a la terraza, envuelta en un chal para protegerme del aire fresco de la madrugada. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, prometiendo otro día glorioso. Reflexionando sobre el año transcurrido, me di cuenta de que la venganza que planeé esa noche, movida por el dolor y la indignación, se había transformado en algo completamente diferente. No fue un acto de castigo, sino un gesto de amor.
El tipo de amor que es lo suficientemente valiente como para establecer límites, para exigir respeto, para crear espacio para un crecimiento auténtico. Los primeros rayos de sol comenzaron a dorar los campos del sitio Recanto das Araras. A lo lejos vi a Gustavo saliendo para su caminata matutina. Me saludó y yo le devolví el saludo, sintiendo una profunda gratitud por el camino que hemos recorrido. A los 73 años descubrí que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para establecer límites saludables, para exigir respeto, y que a veces los métodos más inusuales, como poner caballos en la sala de estar, son exactamente lo que necesitamos para romper patrones disfuncionales arraigados por décadas. La lección más importante, sin embargo, fue comprender que el respeto mutuo es la base de cualquier relación significativa, incluso entre madre e hijo adulto. Amar verdaderamente a alguien no significa estar siempre disponible, siempre cediendo, siempre sacrificando tus propios límites y necesidades. Tomé el último sorbo de mi café, observando cómo el sol iluminaba completamente el paisaje de la finca. Los caballos pastaban tranquilamente en el campo, ajenos al papel transformador que desempeñaron en nuestras vidas. Moleque, siempre el más juguetón, galopaba en círculos, aparentemente celebrando la simple alegría de existir en un mundo tan bello. Sonreí pensando que tal vez esa era la lección final, la importancia de celebrar cada momento, de encontrar alegría en las cosas simples, de vivir auténticamente. No importa la edad que tengamos o cuántos reinicios sean necesarios a lo largo del camino. Entonces, mis queridos, ya fue la historia de cómo transformé una situación de falta de respeto en una lección valiosa, tanto para mi hijo como para mí misma. Cuando llegamos a cierta edad, las personas comienzan a tratarnos como si fuéramos invisibles o desechables, como si nuestros deseos, nuestra privacidad y nuestro espacio ya no importaran. Y eso duele profundamente. Después de toda una vida trabajando, criando a mi hijo sola, tras quedarme viuda tan joven, construyendo una red de posadas desde cero, sacrificando mis sueños y deseos por su bien, merecía ser tratada con dignidad. Esa llamada del viernes fue solo la gota que colmó el vaso en un océano de falta de respeto que se había estado formando durante años. Estoy llegando a la finca con mi esposa y otros 10 parientes de ella. Si no les gusta, solo regresen a la ciudad. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No soy una persona vengativa o mezquina. Pero en ese momento decidí que era hora de enseñar una lección. Una lección sobre respeto, sobre límites, sobre valorar a quienes siempre han estado a tu lado. Y qué mejor lección que mostrar exactamente cómo es tener tu espacio invadido y menospreciado. Los caballos en la sala, la piscina convertida en un pequeño pantano, los colchones apilados en medio de las habitaciones. Todo fue cuidadosamente planeado para causar impacto, pero sin causar daños irreparables. ¿Y esa nota? Ah, esa nota fue mi pequeña obra maestra. El costo de una noche para limpiar esta finca es de $14,000. Caro, sí, pero no tan caro como una vida entera siendo tomada como garantizada. La sorpresa en el rostro de Gustavo al abrir la puerta, la indignación de Bianca al ver su maleta de marca arruinada por el pis de Moleque, el desespero de toda la familia tratando de entender qué había pasado. Confieso que vi todo por la tablet con una satisfacción que no sentía desde hacía años. No era maldad, era justicia poética. Lo que jamás imaginé fue el profundo impacto que ese gesto tendría, no solo en nuestra relación, sino en toda nuestra vida. ¿Cómo podría prever que un año después Gustavo estaría viviendo en una casa reformada en la finca, liderando una cooperativa de productores rurales, habiendo abandonado su carrera corporativa en Sao Paulo? ¿Cómo podría imaginar que yo misma estaría escribiendo un libro, dando charlas sobre plantas medicinales, descubriendo nuevos talentos a los 73 años? La vida tiene caminos curiosos, amigos míos. A veces necesitamos tomar decisiones drásticas para romper ciclos disfuncionales. Necesitamos tener el valor de decir no cuando sea necesario, de establecer límites claros, de exigir el respeto que merecemos. Esta historia no es solo sobre una madre enseñando una lección a su hijo adulto, es sobre todas nosotras, mujeres maduras, que a menudo somos dejadas de lado, tratadas como convenientes solo cuando podemos ofrecer algo. Dinero, tiempo, cuidado sin que nada se ofrezca a cambio. Se trata de decir no cuando es necesario, de establecer límites claros, de exigir el respeto que merecemos. Hoy mi relación con Gustavo ha cambiado, no es perfecta. La perfección no existe en las relaciones humanas, pero es infinitamente más honesta, más equilibrada.
Él respeta mi espacio, mi tiempo, mis decisiones. Hemos construido una nueva dinámica basada en el respeto mutuo, no en expectativas unilaterales. Nuestras cenas semanales se han convertido en un momento precioso de conexión genuina, no de obligación. En cuanto a Bianca y su familia, bueno, han tomado otros caminos. A veces ciertas personas necesitan salir de nuestras vidas para que podamos florecer plenamente. La buena noticia es que aparentemente incluso ella ha encontrado un camino más auténtico tras nuestra peculiar intervención equina. Y yo, Aparecida Fonseca, a mis 73 años, finalmente he aprendido que nunca es tarde para reinventarse, para establecer límites, para exigir respeto. La vejez no es una sentencia de invisibilidad. Es una oportunidad para ser más auténtica, más valiente, más tú misma. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia es eso. No importa tu edad, tu género, tu situación familiar. Mereces respeto. Tu espacio es tuyo, tu tiempo es tuyo, tus decisiones son tuyas. Y si es necesario soltar 5 caballos en la sala para enseñarle esto a alguien, bueno, haz lo que tengas que hacer. Ahora, mis queridos que me han acompañado hasta aquí en este relato, necesito pedirles algo importante. Si esta historia te ha tocado, si ha traído una sonrisa a tu rostro, si tal vez incluso te ha inspirado a pensar sobre los límites en tu propia vida, por favor, ayuda a este canal a seguir trayendo estas historias reales y sinceras. Haz clic en el botón de suscripción justo abajo. Es gratuito y significa el mundo para mí. Además de suscribirte, deja tu like en este vídeo. Eso ayuda a que más personas encuentren nuestras historias. Y por favor, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Has pasado por una situación similar? ¿Cómo estableces límites con familiares que cruzan las barreras? Tus comentarios no solo me ayudan a conectarme contigo, sino que también crean esta maravillosa comunidad, donde podemos compartir experiencias y aprender unos de otros. Cada comentario es leído por mí y muchos de ellos se convierten en inspiración para nuevos vídeos. Y si esta historia realmente significó algo para ti, considera apoyar el canal a través de Valeu Demais, nuestro sistema de donaciones. Es como un cafecito virtual que me ofreces, permitiéndome seguir produciendo contenido diario de calidad, pagando al equipo que me ayuda con las grabaciones y ediciones, y trayendo historias cada vez más interesantes y bien producidas para ustedes. El enlace está en la descripción del vídeo y cualquier cantidad, por pequeña que sea, hace una gran diferencia. El canal existe para mostrar que nuestras historias de vida, especialmente después de los 60, no son menos importantes, menos emocionantes o menos valiosas. Al contrario, llevamos décadas de experiencias, aprendizajes, errores y aciertos que pueden inspirar a las generaciones más jóvenes. Y para seguir compartiendo estas historias necesitamos tu apoyo. En el próximo vídeo contaré sobre cuando descubrí a los 58 años que mi esposo mantenía una segunda familia en otra ciudad, y cómo transformé ese descubrimiento devastador en una oportunidad de liberación. No querrás perdértelo. Activa la campanita para ser notificado tan pronto como el vídeo se publique. Recuerda siempre, la edad es solo un número. Lo que realmente importa es cómo te posicionas en el mundo, cómo exiges respeto, cómo vives auténticamente. Y si alguien intenta pasar por encima de eso, bueno, siempre puedes contar con algunos caballos para ayudar a enseñar una lección memorable. Muchas gracias por ver hasta aquí. Aquí está Aparecida Fonseca del canal. Recordando que nuestras historias merecen ser contadas, escuchadas y respetadas.